Gracias por continuar con la programación de Capital 21. Yo soy Alejandro González y seguimos en este especial 2018 elecciones. Y bueno, por supuesto, acaba de terminar el debate entre los candidatos al Distrito 3 de Azcapotzalco y en el estudio nos acompañan tres especialistas. Vamos a darle la bienvenida a Gerardo Trejo, él es politólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias por acompañarnos. Gracias. También está Marco Casares, él es activista social. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña también el maestro en Administración Pública, José Alfredo de la Peña. Gracias por el foro, de nueva cuenta. Muchísimas gracias. Pues bueno, estuvieron los debatientes, solamente faltó un contendiente a esta diputación. ¿Qué nos pueden decir cómo estuvo el debate? Sobre todo dieron tres temas. Bueno, el tema principal, política y gobierno, seguridad pública y desarrollo urbano para la zona del Distrito 3 de Azcapotzalco. Y los candidatos, bueno, dieron sus propuestas, dieron acciones, iniciaron con ello. ¿Quién de ustedes quiere iniciar hablándonos de este tema en general, política y gobierno y seguridad pública y desarrollo urbano, que abordaron los contendientes? Pues bueno, adelante. Me pareció que hubo ideas, por supuesto, que se expresaron por todas las expresiones políticas. Felicitar el hecho de que prácticamente hubo casa completa, lo que permite que, bueno, únicamente faltó Nueva Alianza, pero nos permite que haya una mayor diversidad tanto de temas como de distintas propuestas que fueron las que el día de hoy escuchamos. Sin duda alguna, algo que me llamó la atención fue cómo el candidato de Morena sí descalificó a los compañeros que se encontraban más abajo dentro de las encuestas, con ese lenguaje ya por todos bien sabido que ha permeado en todas las candidaturas de Morena y que me llama mucho la atención de descalificar al oponente por el simple hecho de, pues a lo mejor no ser o envolver más votos en su distrito, ¿no? Exacto. ¿Qué te parece, Gerardo? Si nos puedes decir, por favor, Gerardo. Bien, pues como lo vimos en el debate, fue un debate donde se vertieron ideas, se vertieron propuestas, en realidad se contrastan una serie de proyectos, queda muy claro la visión de proyectos que hay en estos momentos en la ciudad, una propuesta que está muy apegada a continuar con un modelo que se ha venido permeando en la ciudad, que ha generado un deterioro en muchos ámbitos de la vida pública en esta ciudad, y una propuesta contrastante, que es la que plantea el compañero de Morena, donde finalmente se está tratando de recuperar la ciudad, ¿no? Lo decía muy claramente en un resumen de dos palabras, ¿no? Innovación y esperanza, que reflejan mucho el sentir del proyecto que está planteando Morena en estos momentos para la ciudad, por supuesto para Azcapotzalco. Claro que sí. Marcos Casares, ¿qué nos dices de estos temas, política y gobierno, seguridad pública y desarrollo, que abordaron los aspirantes a una diputación? Lo que ha quedado claro, no solamente en ese debate, sino en general en cuanto a los que ha habido en los diferentes niveles, es que si hay una idea de cada candidato de decir necesitamos un cambio, ¿no? Y seguramente se refieren a un cambio para bien. Yo lo que sí veo es que prácticamente todos los candidatos ofrecen el cambio, pero el cambio en cuestiones muy efímeras como son políticas públicas, y en ese sentido cuando la mayoría de ellos pues ni siquiera les compete, ¿no? El hecho de están contendiendo para una diputación en el primer congreso local, y lo más curioso, salvo el aspirante del Partido Verde, de los demás candidatos carecen completamente de experiencia legislativa. Entonces eso va a ser una cuestión muy... bueno, y también se refleja en sus propuestas. Si bien llevan muy buena fe, pues también se ve que no tienen la idea clara de cómo las van a aplicar en cuanto a las legislaciones que puedan proponer o los puntos de acuerdo. Claro. Algo muy puntual que acabas de decir y muy importante, Casares, sobre esta carencia legislativa. ¿Tienen el conocimiento de que es una diputación y cómo lo van a hacer, cómo van a representar a todo aquel ciudadano que va a votar por ellos? ¿Qué nos puedes decir de esta carencia legislativa? A mí me gustaría rescatar dos momentos que además tienen mucho que ver con tu tema de cómo puede ayudar, por ejemplo, un diputado a que tengamos resultados concretos en una demarcación. Me gustó mucho la participación del candidato del Partido Verde, combativo, y se ve que es un vecino que realmente ha sufrido varios temas que la ciudadanía sufre día con día en estas delegaciones gobernadas por Morena. También rescatar, por ejemplo, la participación de nuestra candidata del PRI, en donde alcancé a escuchar, por ejemplo, el caso concreto de la Magdalena Contreras, también el caso de Coajimalpa o el caso de Milpalta, en donde hubo alianza precisamente en la ocasión anterior, me parece que entre Partido Verde y el PRI, pero este tipo de gobiernos han sabido hacer equipo. Hablando concretamente en Contreras, el diputado Luis Gerardo Quijano con el alcalde Fernando Mercado, bueno, delegado, tuvieron grandes resultados en tema de seguridad, de transparencia, al igual que en Coajimalpa, Adrián Rubalcaba con Miguel Ángel Salazar, y ahí te puedes dar cuenta cómo
Hay un nuevo proyecto que me parece que el día de hoy sí se permeó, se alcanzó a ver que hay propuestas de fondo y puedes notar tú, y lo comentaron no solamente un candidato, sino varios el día de hoy, que impera en la ciudad que aquella delegación, próximamente alcaldías, en donde Morena tiene presencia, en donde gobierna Morena, son los peores lugares en seguridad, en transparencia, en rendición de cuentas. ¿Qué nos puede decir, Gerardo, de esta carencia legislativa? Primero, yo creo que lo que está planteándose es, en efecto, ¿no? Inclusive una carencia respecto al reto que se tiene en esta primera legislatura del primer Congreso de la Ciudad de México, porque hay una Constitución, es una Constitución que va a dirigir los destinos de la ciudad y se tendrá que generar una armonización legislativa en torno a todos los postulados que establece esa Constitución. Ahí la mayoría de los candidatos hoy mostró una ausencia de conocimiento, ni siquiera mencionó la Constitución de la Ciudad de México, salvo el caso de Morena, que sí vimos el planteamiento de diferentes marcos legislativos que se están proponiendo o mejorar o impulsar para poder lograr obtener resultados. Claro, ¿no? ¿Esto qué puede traer como resultado? Me sigo contigo y después con los demás invitados. ¿Qué puede dar como resultado? Puede dar como resultado, primero, que quienes no conozcan el procedimiento legislativo o el gran reto que se tiene en la ciudad con la nueva Constitución de la Ciudad de México, pues que cometan errores que evidentemente van a permear de manera negativa en beneficio de la sociedad, ¿no? Claro, claro. Resultado y efecto, ¿qué podría dar? A mí me llama la atención, quizás no haya un antecedente directo en cuanto al Congreso precisamente la Constitución, pero sí hay dos antecedentes en materia legislativa aquí en la ciudad. Por un lado, la Asamblea Constituyente, donde si bien se habla de esta mafia del poder, pero realmente Morena se aisló solo y terminó siendo realmente una cuestión de solamente trabajar de manera individual para sacar las propuestas adelante. Y no solamente en la Constituyente, también en la Asamblea Legislativa, donde, bueno, este discurso de decir todos que unieron contra Morena, pero realmente cuando uno ve las actas de sesión de la Asamblea Legislativa, pues se puede dar cuenta de que Morena no se afilió a comisiones, Morena no participaba en las sesiones de la Asamblea Legislativa y sencillamente pues sus propios diputados pues, ni siquiera se ponían de acuerdo, ¿no? Tenemos el caso específicamente de Azcapotzalco, donde tanto a Luciano Tlacomulco como a Isaú Briones, el delegado sencillamente nunca lo recibió para ponerse de acuerdo en cuanto a el actual legislativo. Entonces, pues bien, si bien no tenemos una experiencia en cuanto al Congreso, sí tenemos ya dos experiencias en materia legislativa que nos van indicando, por lo menos, si no es por dónde el camino, por lo menos por dónde no es. Claro. Carencia legislativa, ¿qué nos puede dar como resultado? Fíjate que veo un par de cosas que sí considero graves. Ya había tenido la oportunidad de hablar contigo, Alejandro, sobre los retos que se vienen en materia de las leyes secundarias, de los códigos que vamos a tener que también nosotros desarrollar. Y noto, por ejemplo, proyectos como el del Frente en la ciudad, en donde tienes a una izquierda, muy izquierda, el PRD, lo que quedó del PRD después de Morena, tienes a un PAN de derecha, y mi pregunta ahí es, estos diputados, ¿qué tipo de posturas van a asumir? ¿No? Veo complejo que una bancada del Frente o la bancada de, este caso, PT con Morena, que sí hay congruencia, pero con el PES, que yo no encuentro ninguna congruencia de igual forma, ponernos de acuerdo, por ejemplo, de temas importantes como el aborto, de la despenalización de la droga, pues lo veo complejo, veo que ahí puede ser un verdadero problema. Claro que sí. Hablemos de estas acciones que hablaron los candidatos. Primero, hablaron de política y gobierno, ¿no? ¿Qué acciones podrías dar, sobre todo en la seguridad? Me gustaría que iniciamos contigo, pero vamos a un corte y regresamos a este especial 2018 elecciones. No le cambie.